San Ireneo de León es entendido entre los padres apologistas como uno de los mejores. El mejor de todos los apologistas que se pueden mencionar. Tiene dos apologías que defienden evidentemente la doctrina cristiana. Fue discípulo de Policarpo de Esmirna, quien a su vez fue discípulo de Juan el Apóstol, el seguidor de Jesús. Tiene la obra de Contra las herejías, tiene una obra dedicada a contrarrestar la falsamente llamada ciencia. Lo que llamamos falsa ciencia en la antigüedad cristiana es lo que hoy llamamos gnosticismo cristiano. Es una doctrina filosófica que se mezcló con la religión e intentó explicar filosóficamente a Cristo, pero falló en el intento porque terminó tergiversando realmente e inventando conceptos alrededor de la persona de Cristo para poder satisfacer la supuesta curiosidad de saberlo todo, ¿verdad? De dar la explicación a todo desde el punto de vista racional. La Iglesia Católica no tiene la necesidad de que todo lo que está en la doctrina tenga que ser explicado racionalmente. No tiene la esperanza de hacerlo. ¿Por qué? Porque hay cosas que entendemos proceden de Dios y por tanto la mente humana no puede adquirir el 100% del conocimiento respecto a Dios. Es como pretender meter lo infinito en lo finito. Es una paradoja. No se puede meter lo infinito en lo que es finito, lo que es la sabiduría de Dios en la pobre sabiduría humana. Lo que podemos adquirir de Dios es un gran avance, eso sí. Dice San Agustín que un conocimiento imperfecto de Dios en el hombre confiere al hombre una gran perfección. Es decir, que es un conocimiento válido, un conocimiento que se puede adquirir, pero que no va a satisfacer jamás, ¿verdad?, el deseo y hambre absoluto del hombre de querer comprenderlo todo. Pero al menos hacemos la fuerza bien. San Ireneo, para ilustrar la Trinidad, él utiliza la enseñanza de lo que es la unción. La unción para poder ejemplificar cómo es que está la interacción de Dios en esta Trinidad. Entonces, existe la idea de presentar a Dios como el que unge, a Dios Padre como el que unge, a Dios Hijo como el ungido y al Espíritu Santo como la unción. Esta simbología de la unción ha servido para dar un poco de paz al espíritu humano de querer entender la naturaleza de Dios. Y cómo es que Dios también interactúa consigo mismo en sus tres personas. Por otro lado, San Ireneo nos enseña que el tema de la humanidad pues se sigue ejecutando. La creación de Dios a través de Adán se sigue realizando una y otra vez, ¿verdad?, a través de la humanidad y a través de las épocas. Es decir, Dios no ha dejado de seguir actuando en las personas para poder generar a los nuevos seres humanos. Y en esta acción donde Dios hace que el hombre vuelva a hacer resurgir generaciones, también interactúa pues la fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu y la fuerza del Hijo, ¿verdad? El Espíritu fortaleciendo la humanidad, el Hijo redimiendo la humanidad y el Padre pues brindando con su providencia todas las gracias que pueden venirnos. Es decir, que esa interacción de parte de Dios sigue siendo constante, ¿verdad?, desde Adán hasta nuestros días. Y depende evidentemente de todas las criaturas poner en práctica o aceptar la acción de Dios en la vida de los seres humanos. El siguiente personaje es San Orígenes. San Orígenes, bueno, Orígenes desde el punto de vista católico, San Orígenes desde el punto de vista ortodoxo. En la Iglesia ortodoxa, católica ortodoxa, consideran a Orígenes santo. En el catolicismo no están un poco renuentes de querer aceptar la santidad de Orígenes, porque al parecer hay una leyenda alrededor de su persona injusta, ¿verdad? Pero que creen que en realidad la forma en que él enseña la palabra tiene ciertos errores, ¿verdad? Tiene ciertos errores, le falta entonces un poquito de rectitud, y eso implica que se puede equivocar en la explicación de la misma palabra, la explicación. Al parecer, él interpreta que hay 4 formas de poder explicar la palabra. Ya vamos a ver cuáles son. Y entre esas 4 formas, cuando él hace uso de la simbología, que es la parte alegórica, la forma alegórica de explicar la palabra, él a veces utiliza un lenguaje que pareciera casi rozar la frontera de la ofensa, casi rozar la frontera de la ofensa. Les pongo un ejemplo. En el ejemplo del buen samaritano,
Él dice, por ejemplo, de que Jesucristo aparece en el buen samaritano en diferentes momentos. Jesucristo es el hombre bueno, el buen samaritano que se acerca a la humanidad, el hombre caído, golpeado, a ayudarle a curar las heridas. Entonces Jesús viene a sanar las heridas. Pero también Jesús vuelve a aparecer, dice, en el asno, en el burro, porque Jesús carga con nuestras culpas, así como el hombre bueno cargó al hombre en el asno. Entonces, ese asno cargando al hombre caído es Cristo también cargando las culpas de la humanidad. Entonces, ahí es donde él empieza como que a rozar la frontera del respeto respecto a Jesús, y por lo cual en el lado occidental pues no se le considera santo por caer en estos pequeños, se puede decir, exageraciones, ¿verdad? De utilizar la parte simbólica en todo momento. Ahora, eres uno de los hombres más amplios en escritura, ¿verdad? Nació en el año 185 aproximadamente, en época, ¿verdad?, del Imperio Alejandrino. Va a tener una época donde va a funcionar como docente, ¿verdad? Es sacerdote, es escritor eclesiástico, es teólogo, reconocido como padre de la iglesia en el lado oriental, ¿verdad? También como parte de los místicos por el lado occidental, maestro, predicador y catequista. Esa es básicamente la síntesis de la biografía de Orígenes, que aunque el nombre nos parezca raro, ¿verdad?, que alguien se llame Orígenes, él se llamaba así, ¿verdad? Murió en el año 253 después de Cristo. Estamos en plena época del cristianismo primitivo. En cuanto al tema platónico, él va a negar la transmigración de las almas, ¿verdad? Ya les había explicado por qué es que entre los cristianos no aceptamos la transmigración. Porque para nosotros aceptar la transmigración es negar la acción salvífica de Cristo. Si negamos que el hombre se pueda llegar a redimir o a salvar reencarnándose múltiples veces, no tiene sentido entonces que Jesús viniera a salvar a la humanidad. Por esa razón es una doctrina contradictoria al cristianismo. Entonces, como buen cristiano, niega la transmigración de las almas. Y en cuanto al tema de la relación padre e hijo, hace una pequeña distinción. Niega, por ejemplo, la superioridad de Jesucristo, en este caso la superioridad de Cristo hombre, por encima de Dios. Y pone a Cristo, cuando mucho, al lado de Dios, al mismo nivel de Dios, pero jamás por encima de Dios. El hecho de que San Pablo dijera que Jesús adquirió el título de Señor, no significa que Él sea Señor por encima de Dios. Y lo dice de la siguiente manera. Ya que nosotros decimos que el mundo visible está bajo el gobierno del que creó todas las cosas, declare así que el Hijo no es más fuerte que el Padre, sino inferior a Él. Y esta creencia que basamos en el refrán de Jesús mismo, el Padre que me envió es mayor que yo, y ninguno de nosotros es tan insano para afirmar que el Hijo del Hombre, Jesús nacido hombre, es el Señor por sobre Dios. Jesús recibe el señorío en su humanidad y tiene el señorío en su divinidad. Es decir, es Señor porque es Hijo de Dios. Pero adquiere también el señorío en su humanidad por el precio que pagó en la cruz. Es decir, al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le hace partícipe, ¿verdad?, en ese sentido, de adquirir también en humanidad el título de Señor y no solamente en divinidad. Por lo cual Jesús tiene, desde el punto de vista de Orígenes, un doble señorío. El señorío como Dios, que es sustancialmente Hijo de Dios, y el señorío adquirido, ¿verdad?, por la misión encomendada y realizada en la carne, como Hijo de Dios encarnado, ¿verdad?, y también como humanidad adquiere el título de Señor. Así bueno, que... disculpe interrupción. Dime. Es que fíjese que he tenido problemas para poderme conectar y no pude entrar, entonces ahorita ingresé. Dame tu nombre para luego verlo. ¿Tu nombre? Ya conectaré acá. Daniel Alejandro Ando. Ok, Daniel, lo miramos al final. Te voy a anotar aquí para Muchas gracias. corregirlo. Ok. Bien, entonces, no sé si es clara esta idea de que Jesucristo es Señor desde su sustancia como Dios, pero como humano encarnado, es decir, como Dios encarnado, no había adquirido en su humanidad el título de Señor, sino hasta después de la redención ejecutada en la cruz. Entonces va a decir San Pablo, y quiero leer ese texto para que haya más claridad. Está en Filipenses capítulo 2,
versículo del 6 al 11. Ahí aparece este texto del cual estoy hablando y al cual se refiere Orígenes. Dice Filipenses 2, del 6 al 11. El cual, siendo de condición divina, no codició ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando condición de esclavo, es decir, de ser humano, asumiendo semejanza humana y apareciendo en su carne como hombre. Se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir que Pablo lo que está explicando acá es que Jesús vino ya como condición de Dios, pero no alardeó de esto, se mantuvo como humano. Al morir en la cruz y cumplir con la misión encomendada, Dios le va a otorgar al nombre de Jesús, que es el nombre humano. Jesús es el nombre humano de Jesús. No sé si es un poco confuso esto, ¿verdad? El nombre de Jesús no es el nombre de el verbo, es el nombre del verbo encarnado, es decir, de Jesús encarnado como hombre. Pues este Jesús encarnado como hombre, que es el verbo de Dios, va a adquirir aún como persona de Jesús, como el Cristo Jesús, como el Mesías venido, el encarnado, va a adquirir el título de Señor también, ¿verdad? Para gloria de Dios Padre. Así que tiene la gloria como hijo, pero también tiene la gloria como humano. Por tanto, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y recibe la gloria tanto como hombre como Dios, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos está diciendo en esta carta y lo que nos aclara Orígenes también con esta filosofía o esta forma de explicar la palabra. No sé si se logra entender esta parte, ¿verdad? Las dos naturalezas reciben la misma gloria, para evitar también que en el mundo cristiano, que esto es lo que está sucediendo en la época de Orígenes, que habían quienes decían que Jesucristo solamente es Señor como verbo, pero no es Señor como hombre. Ese es el problema que generó el hecho de no comprender esto hasta que llega Orígenes y pone el alto al asunto, ¿verdad? Es Señor tanto como hombre como Dios. De ambas maneras, no está partido el señorío de Jesucristo, sino que es un solo señorío, como hombre y como Dios. En cuanto a algunas obras de Orígenes, hay varias obras exegéticas que intentan explicar la palabra, hay algunos escolios que son pequeñas, breves, explicando también algunos versículos o algunas palabras, homilías, hay comentarios, está la obra Contra Celso, que es un hereje de la época, hay un tratado sobre la oración, un tratado sobre el principio, hay 4 libros, ¿verdad?, dedicados al tema de Dios, los ángeles, el mundo, el hombre, la redención, el fin del mundo, la libertad y la interpretación de las Escrituras. Este es el legado que nos deja Orígenes como parte de su trabajo, como filósofo, como teólogo también, ¿verdad? Muchísimas de las obras. Obras muy valoradas y muy queridas en el lado oriental más que en el occidente. En el occidente pocas de estas obras han sido leídas. Lo hacen normalmente los teólogos. Los teólogos son los que más leen las obras de él. Pero también desde el punto de vista ya sí, filosófico, pues no conocemos mucho. De hecho, mucha gente no conoce Orígenes en occidente. Algunas anotaciones importantes sobre él. Él era un hombre de mente brillante, ¿verdad? Era un hombre dado a la escritura. Él es el hombre de la escritura. Es un hombre dedicado a la aclaración de la palabra. Es un catequista de primera, un gran maestro. De hecho, fue un maestro de la didascalia, que mencionamos anteriormente, fundada por Justino, ¿verdad? Fue el primer gran maestro de la exégesis. Ya les explicaba lo que es un exégeta, ¿verdad? Alguien que se dedica a explicar la escritura. Respecto a los 4 sentidos de cómo interpretar la palabra, Orígenes nos dice que hay 4 formas de poder encontrar el sentido. Un sentido literal, un sentido alegórico o simbólico, un sentido moral o disciplinario y un sentido anagógico que tiende a los temas de salvación. Y en un críptico, ¿verdad?, de la época medieval, en un díptico es una tablilla que se dobla y está con una bisagra en medio, ¿verdad?, que trae un texto a ambos lados o imágenes. Y en un díptico medieval aparece esta frase que encierra los 4 sentidos que menciona Orígenes. Dice el texto literalmente, litera gesta docet,
qui credas alegoría, moralis qui hagas, quotendas anagogia, que se podría interpretar como las letras que has de enseñar, la alegoría por la que has de creer, la moral que has de hacer, que tienda a la anagogía. No rima para nada en español, no rima para nada. Si quisiéramos hacer que rimara, tendría que ser más o menos las letras que has de enseñar, el simbolismo que has de creer, la moral que has de hacer, a la salvación has de tender. Para que tenga un poco más de rima, tendría que ser así. Entonces, son 4 sentidos. El sentido literal, la palabra tiene narraciones que no hay que buscarle otro sentido más que es la historia misma, es la narración de los hechos de algo ocurrido. La parte alegórica es donde yo encuentro que la palabra tiene algunos lenguajes figurados, tiene metáforas, tiene parábolas, ¿verdad? Y que debo aprender a verle el sentido real detrás de la parte simbólica. El sentido moral, evidentemente, hay muchísimas normas dentro de la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay moral en el Antiguo Testamento, sobre todo en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿verdad? Son los libros de mayor moral, también Eclesiástico y Eclesiastés contienen bastantes términos morales. Proverbios también es un libro de mucha moralidad. Y en el Nuevo Testamento, pues todas las cartas y evangelio. Cristo mismo dejó varios valores evangélicos que hay que vivir, y los apóstoles también siguieron dando pues parte de la moralidad cristiana. El siguiente personaje que va a también aportar ayuda al cristianismo desde la filosofía es Tertuliano. Quinto Septimio Florente Tertuliano. Su obra principal es la apologética, sobre la apologética. Ahí ya les va a aparecer ahí el texto que está un poco retrasado. En cuanto a Tertuliano, aquí sí nos vamos a detener un poco porque vamos a leer algunos fragmentos. Aquí sí les pido algo de paciencia, porque Tertuliano va a prestar una gran ayuda, y leyendo su fragmento nos damos cuenta qué tipo de ayuda fue la que prestó. Así que voy a leer varios fragmentos de él y terminaremos con un fragmento que le dedica a la filosofía. Tertuliano era un hombre que, a pesar que hacía filosofía cristiana, irónicamente, estaba en contra de la filosofía pagana. Es decir, que repudiaba el trabajo que hacían los filósofos y se va a quejar de ello. Ya van a ver cómo. En cuanto a datos importantes, es el primer personaje que habla de la Trinidad. El concepto de Trinidad aparece con Tertuliano. Es decir, él es el que empieza a hablar del Padre, Hijo y Espíritu Santo como 3 personas en un solo Dios verdadero. Así que es un gran aporte, ¿verdad? Un gran aporte tremendo, porque hasta el día de hoy seguimos hablando de Trinidad. En el mundo evangélico entiendo yo que no hablan de Trinidad. Solo hablan del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no gustan llamarle Trinidad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el mundo cristiano sí, católico sí, porque ahí evidentemente es un dogma, ¿verdad? Y le llamamos la Santísima Trinidad. Dios en 3 personas distintas como un solo Dios. Aun cuando... Sí, dime. Sí, yo asisto a una iglesia evangélica y sí le llamamos la Santa Trinidad. ¿Le llaman Trinidad? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. No es algo generalizado, pero sí. Hay quienes incluso utilizan muy bien la palabra. Hay iglesias que incluso utilizan libros que están en la Biblia católica, que no están en la evangélica, porque son más objetivos. Es decir, que más allá de la disputa que hubo en la época de la separación de la iglesia, han aceptado cosas que están en el cristianismo católico, ¿verdad? Y lo han tratado de adaptar. Yo aquí cerca de mi casa hay una iglesia que celebra los domingos con pan y con vino. Es decir, utilizan copa y utilizan pan y celebran la fracción del pan como algo simbólico, eso sí, ¿verdad? No como algo real como lo vivimos en el mundo católico, pero como algo simbólico al menos lo tienen. Es decir, que sí aceptan parte porque está en la palabra y no pueden negarlo. Pero el término Trinidad, en los primeros años del surgimiento de las grandes iglesias protestantes del norte, sobre todo de Estados Unidos, el término Trinidad se fue perdiendo poco a poco, ¿verdad? Sobre todo en las iglesias pentecostales se fue perdiendo mucho. Y no digamos en las iglesias de los testigos de Jehová, que no aceptan para nada el tema de la Trinidad. Solo aceptan que existe Jehová, ¿verdad? Y su enviado Jesucristo, nada más, ¿verdad? No aceptan el tema de las 3 personas como un solo Dios. Y hay una gran influencia detrás de ello, una influencia histórica que no nos compete hablarlo acá.
pero sí hay una gran influencia del por qué algunos niegan la acción del Padre, Hijo y Espíritu Santo como tres personas distintas en la misma historia de la salvación. Dice Tertuliano, los tres son uno por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de sustancia. ¿Verdad? Hay que entender muy bien el término substancia que maneja Aristóteles para comprender a qué se refiere él con esto. Substancia, dijimos que es aquello que es lo que más perdura del ser, lo que hace, ¿verdad? De lo que está hecho realmente el ser y que va a resistir incluso a los cambios y mutaciones. Es lo que persiste del ser, lo que subsiste incluso del ser. Aquello que incluso no se puede, no necesariamente sea evidente, sino que está en lo íntimo de la esencia del ser, ¿verdad? Esa es la sustancia. Quiero leer un primer fragmento al cual le he llamado Deus et quo est, Dios el que es. Un pequeño fragmento acerca de este desarrollo filosófico en Tertuliano. Dice él, y decimos, aquí está tratando de hablar de Jesucristo, y está tratando de explicar cómo es que nació Jesús, cómo es que surge Jesús, y qué nivel tiene respecto a Dios Padre. Eso es lo que intenta explicar acá con este término de Dios el que es. Al final le voy a decir de dónde saco todos estos fragmentos. Y decimos que por Dios ha sido pronunciado y de tal pronunciación es generado. Jesús fue pronunciado y por eso es llamado Hijo de Dios. Recuerden que cuando Dios pronuncia algo, ¿verdad? Se genera, ¿verdad? O se crea, o se emana, ¿cómo se llama? Se genera. Dios, con la sola palabra, puede generar algo. Pues de Él mismo, ¿verdad? Ha generado la pronunciación de una palabra y esa palabra es el Hijo de Dios. Y Dios mismo por unidad de substancia, porque Dios es espíritu. Por tanto, Dios engendra de una manera distinta a los hombres. Así como el rayo nace del sol, porción de aquella gran suma, y que llamamos sol, quedándose el sol en el rayo, porque en el rayo también está el sol, y no se separa de la substancia que llamamos sol, sino que se extiende, se expande. Así también el espíritu nace de espíritu, y Dios nace de Dios. Como la lumbre, como la vela, la llama de una vela, aunque encienda a otras, queda entera sin menoscabarse y no pierde los grados de su matriz. Es decir, no deja de ser vela, no deja de ser llama, la primera flama, ¿verdad? Aunque genere más. Aunque genere otras iguales, dice él, ¿verdad? Otras iguales luces que si se comunica no se mengua, no se reduce, para nada, no deja de ser menor llama por haber compartido su esencia. Así lo que nació de Dios, su sustancia, lo que nació de Dios es Dios enteramente e Hijo de Dios. Entonces cuando Dios engendra al Hijo, ¿verdad? El Hijo es Dios y el Padre sigue siendo Dios, no pierde para nada de su sustancia, ¿verdad? Y ambos, espíritu de espíritu y Dios de Dios. Esa frase de Dios, luz de luz, es la que utilizamos en el mundo católico dentro del credo. En quien solamente hace número el grado de generación, el modillo de la persona, no la majestad de la esencia, que aunque no se aparta como el ramo, aunque nace, no se divide del tronco, ¿verdad? La rama también es parte del tronco y es parte del mismo árbol, ¿verdad? Aun cuando parece ser una extensión del árbol mismo. El otro fragmento es el fragmento llamado Deus et Domine, que significaría Dios y Señor. Aquí nos empieza a hablar de la naturaleza de Jesús y cómo es que Jesús adquiere, ¿verdad?, el señorío. Cómo adquiere este término de Señor dentro de su humanidad, aunque ya le pertenecía dentro de su divinidad. Dice Tertuliano, nosotros afirmamos, por lo tanto, que el nombre de Dios siempre existió con Él mismo. Es decir, el nombre de Dios en Jesús existía antes de venir a encarnarse, pero no eternamente de Señor. El término de señorío en Jesús encarnado va a aparecer después, porque la condición de uno no es la misma que la del otro. Dios es la designación de la sustancia misma, es decir, es la sustancia misma de la cual está hecho Dios, la naturaleza de Dios. Esto es la divinidad, pero el Señor no lo es de la sustancia, sino del poder. Así que Cristo adquiere autoridad como hombre también cuando se encarna y cumple con la misión. Dice Tertuliano, yo sostengo que la sustancia existió siempre con su propio nombre, el cual es Dios. El título de Señor fue después añadido como indicación de algo acrecentado. Por eso dice San Pablo que Dios lo exaltó. Dios lo exaltó
y le otorgó el nombre que está por encima de todo nombre. El nombre que le otorga es el título de Señor, ¿verdad? No se está refiriendo al nombre de Jesús, sino que está refiriéndose al título de Señor. Entonces, en este caso fue añadido, dice, como indicación de algo acrecentado. Desde el momento en que las cosas empiezan a existir, sobre el cual el poder de un Señor fue el acto, Dios, a través de la accesión de tal poder, llegó a ser Señor y recibió el nombre de ahí en adelante, ¿verdad? Es decir que hasta el momento en que Cristo cumple con su misión, es exaltado y adquiere el título de Señor, que no le correspondía como humano, pero le va a corresponder por la realización de la obra que hizo durante el proceso de redención de la humanidad. Entonces, esto lo aclara Tertuliano, al igual que Orígenes, al igual que San Pablo, para que no se cometa el error después en el mundo cristiano de creer que Cristo solamente es Dios siendo verbo, pero no es Dios siendo hombre. Ese es el problema que va a generar muchas de las herejías iniciales, que van a querer dividir a Jesucristo en la parte humana y la parte divina, y van a creer que solamente es Señor y Dios como ser espíritu, y no lo es como un ser encarnado. Claro que lo es. Eso es lo que trata de decirnos San Pablo, Orígenes y Tertuliano. El siguiente fragmento es una obra, ¿verdad?, contra Hermógenes. Es una obra contra un hereje llamado Hermógenes. Dice, porque Dios es de la misma manera un padre y también un juez, pero no siempre fue padre y juez, simplemente por haber sido siempre Dios, porque Él no pudo haber sido padre previo al Hijo, ni un juez previo al pecado. Es decir, antes de que hubiese pecado, Dios no era juez. Aparece como juez hasta que después que el pecado surge, ¿verdad? Porque tendrá que juzgar el pecado. De igual manera, Dios no es padre antes de Cristo, ¿verdad? Va a ser padre una vez generado Cristo. Una vez que se ha generado, ¿verdad?, de la misma naturaleza de Dios Jesucristo, entonces Dios empieza a ser padre. Hubo, sin embargo, un tiempo, dice, cuando ni el pecado existió con él, ni el Hijo. El primero lo constituye de Señor a juez, y el último un padre. Es decir que el Dios Padre constituye a Jesucristo Señor, y Jesús constituye al Padre, ¿verdad?, al Dios Padre como Padre. De esta manera, no fue Señor previo a estas cosas, de las cuales Él fue Señor. Pero Él llegó a ser Señor únicamente en un tiempo futuro. Solo como Él llegó a ser Padre por causa del Hijo y juez por causa del pecado, entonces llegó también a ser Señor a través de las cosas que Él hizo, ¿verdad? Ahí está debatiendo el tema de cuándo Jesucristo es Señor, si era Señor como humano antes o después. Y el tema de Dios, ¿verdad? Desde cuándo Dios es Padre. Es desde que aparece evidentemente la persona del Hijo. No sabemos desde cuándo. No sabemos cuándo Dios decidió. Sí sabemos que fue antes de la creación. Ya había generado al verbo, ¿verdad? Ya existía el verbo creando todo. Pero no sabemos desde qué momento antes de la creación aparece el verbo. Eso no lo sabemos, ¿verdad? Por tanto, ese Hijo de Dios, este vástago de Dios, aparece, ¿verdad?, previo a la historia del universo entero. Y el último fragmento que quiero leer es el fragmento que él dedica a la filosofía y la relación con el tema de la iglesia. Les digo que Tertuliano es bastante adverso contra la influencia de los filósofos. Y de hecho le va a echar la culpa a los filósofos de confundir tanto a los cristianos que aparecen los herejes. Es decir, que la herejía procede de la filosofía, según él. Todas las herejías, en último término, dice, tienen su origen en la filosofía. Gran culpable de la filosofía, según Tertuliano. De ella proceden los errores, y no sé qué otras formas infinitas, y la triada humana de Valentín. Hay un hereje llamado Valentín que decía que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son triunidad, sino que son triada. ¿Cuál es la diferencia entre hablar de Trinidad y triada? Que la Trinidad es la unión de la sustancia de tres personas, pero la triada son tres dioses distintos, ¿verdad? Dios Padre es un Dios distinto, a Dios Hijo un Dios distinto y Dios Espíritu un Dios distinto. Así que en vez de hablar de Trinidad, Valentín quería hablar de triadas y dice que eso es un error filosófico de él. Es que había sido platónico, a él le gustaba dividirlo todo. De ella viene el dios de Marción, es otro hereje. Marción también cometió errores también doctrinales, va a ser perseguido, van a aparecer también los marcionitas, que son los que van a seguir la doctrina de Marción, cuya superioridad está en que Dios está inactivo. Presenta a un Dios como un Dios inactivo, que no actúa, no puede mover nada, ¿verdad? Es que procedía del estoicismo.
Hay quien dice que el alma es mortal, y esta es doctrina de Epicuro. Epicuro era un materialista, recuerden que Epicuro era un ateo, materialista, no creía en nada superior, por tanto el alma es mortal, no es inmortal como cree en el mundo cristiano. Es el miserable Aristóteles, pobre Aristóteles. Es el miserable Aristóteles el que les ha instruido en la dialéctica, que es el arte de construir y destruir, de convicciones mudables, de conjeturas firmes, de argumentos duros, artífice de disputas, de discusiones, enojosa hasta sí misma, siempre dispuesta a reexaminarlo todo, porque jamás admite que algo está suficientemente examinado. Un paréntesis. Lo que está diciendo Tertuliano es que a los aristotélicos les encanta todo pasarlo por la lupa de la razón. Entonces todo lo van a pasar por silogismos, ¿verdad? En la parte de la deducción lógica. Y esto va a llevar al hecho de que hay cosas de la doctrina cristiana que van a tener que ponerse a ser reexaminadas, según la filosofía aristotélica. Sin embargo, Tertuliano dice que hay cosas que no necesariamente tienen por qué ser examinadas, ¿verdad? Hay cosas que podrían estar ya definidas. De hecho, a estos elementos que están aceptados como algo definido y que no se podrá comprender desde la razón, le llamamos dogma. Dogma es aquella verdad revelada por la palabra que aceptamos por la fe y que no tenemos por qué ponerla en duda ni tampoco ponerla a querer explicarla con el razonamiento humano, porque sabemos que no vamos a poder explicarlo jamás. Por ejemplo, un ejemplo de dogma. Usted no va a poder como cristiano jamás explicar cómo es que Jesucristo nace en María sin intervención humana. Por tanto, el misterio de la encarnación, usted jamás lo va a poder explicar desde el razonamiento humano. Así que por más que usted le quiera dar vuelta y meterle filosofía a eso, no lo va a poder explicar. No va a poder explicar, por ejemplo, cómo Jesús volvió a la vida. El misterio de la resurrección. Eso no lo va a poder tampoco explicar desde la naturaleza humana, desde la razón humana. No va a poder explicar, por ejemplo, cómo es que, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que Jesucristo convirtió el agua en vino? ¿Verdad? Ese milagro de Caná, de la boda de Caná, no va a poder explicarlo. Cómo cambió la naturaleza del agua en naturaleza de vino. Que la gente que lo tomaba decía, es vino. Y estaba convencida. De hecho, quienes no vieron el milagro, dieron fe que era vino. Porque dice, llévenle esta copa de vino al criado. Entonces dice que le llevaron la copa al criado y al mayordomo, ¿verdad? Para que lo probara, y él no sabía de dónde venía ese vino. Entonces dice que el criado empezó a alabar al novio porque había guardado el mejor vino al final, porque no sabía de la procedencia. Si yo lo hubiera visto que venía de jarra de vino, se habría quedado más asombrado todavía. Pero le asombró ver que era un buen vino, así que no le puso duda, no probó agua, probó vino, por lo cual esa verdad revelada no podemos explicarla tampoco desde la razón. Entonces, en este sentido, pues Tertuliano le dice a los filósofos, quédese Atenas con esta sabiduría humana manipuladora y adulteradora de la verdad, porque anda en la múltiple diversidad de sectas contradictorias entre sí con sus diversas herejías. Y es cierto, por un lado la filosofía podía prestar a la religión sus herramientas de deducción, análisis, ¿verdad? Silogismos incluso, para aplicarlos a la explicación racional. Pero por otro lado sí generó este problema y hay que darle la razón a Tertuliano. Sí hubo problemas filosóficos. Varios filósofos metieron las manos, venían de un mundo helénico romano, metieron las manos en la religión y terminaron tergiversando muchísimas cosas de la fe por querer darle explicación racional a todo. Pero no se puede. Dice Tertuliano también en la obra de prescripciones, de la prescripción, pero ¿qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Está queriendo comparar dos ámbitos de sabiduría, la sabiduría de Atenas y la sabiduría de Jerusalén. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? ¿Qué relación hay entre la academia de Platón, verdad, y la iglesia? ¿Qué tiene que ver los herejes con los cristianos? Nuestra escuela, dice, es la del pórtico de Salomón, de esa sabiduría, que enseñó que había que buscar al Señor con simplicidad de corazón, no con la altanería de los filósofos. Allá ellos, los que han salido con un cristianismo estoico, platónico, dialéctico, no tenemos necesidad de curiosear. Una vez que vino Jesucristo, ni hemos de investigar después del Evangelio. Creemos, y eso es lo importante para el mundo cristiano, creemos, y no deseamos nada más allá de la fe. Porque lo primero que creemos es que no hay nada que debamos creer más allá del objeto de la fe. Entonces, desde el punto de vista tertuliano, estos razonamientos podrán ser un buen ejercicio humano
pero jamás podrán satisfacer el alma humana, porque la sabiduría que viene de Dios no es la sabiduría que viene de la razón humana. La sabiduría que viene de Dios procede por don de Dios mismo, es decir, por don del Espíritu Santo. Por lo cual, la sabiduría de un hombre como Salomón, no, parte de la sabiduría le vino por el razonamiento humano, pero la sabiduría que lo engrandeció a él no fue la sabiduría humana que él compiló en pequeños axiomas o refranes. La sabiduría que va a realmente a llevar a Salomón a ser considerado el hombre más sabio del pueblo de Israel, ¿verdad? De la antigüedad del pueblo de Israel, fue la sabiduría que procedía de Dios y que él pidió en el texto de Sabiduría capítulo 9. Ahí aparece la oración de Salomón para pedir la sabiduría. Así que es diferente la sabiduría de Dios a la sabiduría de los hombres. De hecho, la sabiduría de los hombres está, entre comillas, ridiculizada en la palabra, ¿verdad? Aparece en 1 Corintios capítulo 1, donde Pablo pregunta, ¿verdad? Pablo dice en Corintios capítulo 1, versículo del 19 en adelante, porque dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el intelectual de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? Pues así es como aparece la sabiduría en términos bíblicos, ¿verdad? Por tanto, la sabiduría que viene de los filósofos es válida y útil para la vida cotidiana, pero para entender los misterios de Dios, ¿verdad? Se puede alejar muchísimo, como pasó con los herejes. Pregunta hasta ahora, antes de pasar a San Agustín. ¿Alguna pregunta o comentario? Algo que no haya quedado claro. Yo sé que hasta ahora puede sentirse un poco mareado cualquiera de nosotros. Yo me siento un poco mareado incluso explicándolo, créanmelo. De todas las ideas que se vienen en la cabeza, mientras estamos tratando de deslucir lo que nos dice filósofos como Tertuliano. No sé si notan algo. Los escritos de los filósofos de la época cristiana no son tan fáciles de poder digerir. Es decir, que hay que leerlo y releerlo y tratar de tener en mente la palabra para poder relacionar qué es lo que están diciendo respecto a la palabra. Requiere un poco de ese conocimiento. Así que la filosofía cristiana no es tan fácil. No es como la filosofía de Aristóteles o de Platón, que la leemos en su contexto único, que son ellos, ¿verdad? Y no hay problema. Lo que dicen es lo literal, ¿verdad? No hay nada simbólico que referir. Pero en el mundo cristiano sí, hay que hacer este trabajo de ir viendo lo que dicen filosóficamente, pero a la vez también aludiendo a la palabra y sin descuidar también el mensaje de la teología, que tiene que ir de la mano. Tiene que estar filosofía, teología y Biblia, las tres cosas trabajando en consonancia para poder comprender las escrituras de estos filósofos cristianos. Bien, pasamos al siguiente si no hay ninguna pregunta, que es San Agustín. San Agustín de Hipona, Aurelio Agustín Hiponensis. Hipona es una región al norte de África, donde él fue obispo. Él nació en Tagaste, ¿verdad? Nació en Tagaste, pero va a ser mandado a ser obispo en Hipona, ¿verdad? La Real Hipona, Hiporregius. Va a ser junto con San Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia, Gregorio Magno y Ambrosio de Milán, uno de los 4 más importantes padres de la Iglesia Latina. Y creo que es el único que vamos a poder tratar de todos ellos, ¿verdad? Por la brevedad que no podemos ampliar demasiado en cada uno de ellos. San Agustín. Me encanta la imagen de San Agustín, donde él aparece, primero vestido como obispo, rodeado de la escritura, ¿verdad? Escribiendo sus obras también, pero también en lo que tiene en la mano, la inspiración de Dios que le viene al oído, y por otro lado, en la mano, algo importante, un corazón incandescente, un corazón repleto de amor por Dios. De él dice en sus escritos, tarde te amé, Dios mío, tarde te amé, porque él lo dice en sus confesiones, en las confesiones de San Agustín, que es una de sus obras. Él escribe que tardíamente se dio cuenta de Dios, se enteró de Dios con el cristianismo, se convirtió tardíamente, ya adulto, y se dio cuenta que con nostalgia, con dolor, el tiempo perdido. Se le fue la vida, extraviado en el beber, en las mujeres, en el poseer, ¿verdad? Un hombre de su época, ¿verdad? Dedicado a las batallas, era un hombre que se dedicaba a las batallas, y que en medio de ese quehacer cotidiano, se entera de Dios, se enamora de Dios,
y se da cuenta que el amor que tiene por Dios es demasiado tarde. Dejó ir su vida y malgastó su vida en el pecado, ¿verdad? Antes de seguir la voluntad de Dios que le va a enriquecer, y aún así, aunque tarde, siempre llegó a ser santo. Así que no es tarde para ninguno de nosotros. Estamos a tiempo para poder hacer el cambio, darnos cuenta del amor de Dios en nuestra vida y empezar el cambio de ahí en adelante. Bien, jóvenes, nos quedamos aquí el día de hoy. Nos vemos el día de mañana con San Agustín de Hipona. Que pasen muy buen día, chicos. Adiós a todos. Nos vemos, Lick. Nos vemos, Lick.